métodos fiables para medir audiencias de una revista digital? O mucho más que la televisión. Sí, hay medios. Sí, sí, claro. Sí, sí. Y muy fiables. La tele, por ejemplo, no los tiene. La televisión es absolutamente metafórica. Y el share de la televisión es una metáfora que le interesa al anunciante y que todo el mundo sabe, el actor, el productor, el espectador, que no es verdad. Incluso se puede hacer un seguimiento muy puntual, por ejemplo, de la literatura juvenil o infantil. Se puede saber perfectamente quiénes participan en esos foros, en la lectura, emiten sus impresiones. ¿Y de dónde vino? ¿De dónde vino? ¿Hacia dónde va? Y luego, por ejemplo, esa medición que tú hacías referencia, se puede medir incluso puntualmente hasta, no solamente en revistas, sino también en obras o novelas o en piezas, dramas, en fin, se puede acceder a una información fidedigna, exacta, de número de consultas que una novela ha tenido, el número de consultas que un autor ha tenido, portales temáticos. Es decir, yo diría dos excepciones: no podemos saber ni su condición social, ni su sexo, ni su edad. Evidentemente. En este sentido, un trabajo de Tirso Molina se lo puede dejar un profesor o un alumno que necesita presentar mañana un trabajo. Estamos hablando de la utilización de los recursos y de los contenidos. Yo estoy hablando de las El tema de las mediciones de audiencia, lo que nos va a dar es la muchedumbre, la masa que entra en nuestras publicaciones y sabemos si tenemos muchas audiencias, muchos lectores o pocos. De ahí a saber qué perfil del lector tenemos, eso solo se hace con encuestas. A mí hace un par de años me dejó de importar tanto en mis proyectos personales cuánta gente entraba, sino cuánto tiempo duraba. Exactamente. Y es mucho más importante cuánto dura alguien que no cuándo entra, porque entran por Google, por cualquier lado. A veces hay una sobredimensión de la cantidad de gente que lee el X cosa en Internet. Lo importante es que dure. Si una persona dura más de un minuto, se convierte rápidamente en un fidedigno, una persona que volverá, ¿no? Y creo que hay que tratar de llegar a eso, tanto en las Cervantes como en cualquier proyecto grande. No importa, no hay que decir 300.000, 600.000, hay que decir, tenemos gente que llega y se queda. Pero vivir es volver a ver. ¿Podría darse el caso de algún tipo de pifia técnica, de explosión técnica, en donde la Biblioteca de Alejandría desapareciera porque desapareciera el soporte de Internet y con él arrastrara cientos de miles y quizá millones de libros? Ya no. Hubo un momento a principios de los 90 en donde todavía existía esa leyenda urbana de que Internet era algo físico y que podía explotar o que podía desaparecer. Ya no. Ahora son tantos los soportes físicos virtuales donde cada cosa está y tiene su caché y su doble backup, para hablar en terminología extraña, que todas las cosas van a seguir estando independientemente de que haya un corazón, ¿no? La máquina nosotros, por ejemplo, la biblioteca virtual tiene ese corazón de la biblioteca en Estados Unidos. Claro. Es decir, hay como una especie de cámaras acorazadas, por si se pierde. Ahí me llevaba la cuestión. Claro. Esa cámara acorazada podría destruirse. No, pero tendría que destruirse muchos corazones que están repartidos en Europa. Hay más de uno. Claro. Entonces, claro, una de nuestras preocupaciones es qué pasaría si, como muy bien ha dicho, esto se destruyera por lo que fue un incendio. Por eso había puesto, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría. Que sí, pues hay corazones que están... por eso decía que a principios de los 90 todavía no existía la tecnología de multiplicidad. Pero ahora ya existe, por suerte. Yo solamente una anécdota, Ricard. Hace 5 años cumplimos nuestro 5º aniversario en la revista y yo quería hacer un homenaje, pues nuestros 5 años de publicación. Yo no tenía la portada número 1 de nuestra publicación cuando salió, porque habíamos estado en un servidor gratuito, otro en Estados Unidos, ahora tenemos un servidor en España. Había cambiado 2 o 3 veces de ordenador. Fui Archive.org, que es una organización que se dedica a tener todas las páginas web que localiza su robot y almacenarlos en un desierto de Arizona, y pude conseguir la portada del número 1 de literatura.com del año 2000, donde la saqué y la reproduje. Y es muy interesante para el lector que visite archive.org, porque puede ir al primer diario del país. Archive con V. .org. Diario del País, 1996, y la primera portada. ¿Cómo era la Internet de esa época, la información de esa época? Y puede ir navegando diferentes épocas de cualquier medio, incluso de uno propio, de un propio blog, como era mi blog hace 4 años atrás. En las universidades, en la Facultad de Periodismo, ya se está estudiando la evolución que
han tenido los periódicos digitales desde que nacieron. La composición, dónde venían los anuncios, dónde venían los enlaces. Es decir, la evolución que ha habido ahora hasta el periodismo de hoy en día ha sido brutal, aunque hay gente que se ha encontrado con un periódico en internet y se cree que siempre ha sido así. Pues s'han quedat sense temps, però sí que voldria emplaçar-los a vostès. Primer, els tornaré a cridar, però per separats, perquè cadascú de vostès té tanta entrevista i tanta conversa que caldrà cridar-les a vostès per separats. Però a banda d'això, el costum del programa és que faig a vostè un suggeriment, que suggerin a l'espectador alguna cosa, pues un menjar, un dinar, un passejar o qualsevol cosa. Comenci vostè mateixa. Què recomanaria vostè? Yo he recomendado la Ruta 66, que atraviesa la mítica carretera norteamericana. Habla de que el siglo XIX era el sitio de los ferrocarriles, de los trenes del siglo XX ha sido el de las carreteras y el XXI quizás sea el de los vuelos, ¿no? Con los precios baratos. De costa a costa de Estados Unidos, ¿no? Exactamente, y la Ruta 66 entronca muy bien con lo que es el concepto del siglo XX de la carretera, el motor, el pasaje y la naturaleza. Y la Harley. O en una caravana. No, ya Allen Ginsberg y Kerouac y la las Beat horas de la Generation, IVA. ¿no? Claro, hay muchos. Claro, el señor Rubio. Recomendar un libro, un viaje placentero. Bueno, yo, como hemos comentado anteriormente, yo recomendaría el portal Miocid, que precisamente está muy infartado en la Comunidad Valenciana, Alicante, Valencia y Castellón, y a través de esta figura literaria, mítica, que es casi, además de un personaje histórico literario, sí, pues ha tenido recorrer la ruta cidiana y al mismo tiempo aconsejar a los alumnos de primaria, de secundaria y de instituto, y también a los universitarios, a que entren en este portal del Miocid. ¿Cómo se entra? Pues nada, pues se accede a un apartado de literatura didáctica, y todos los materiales están en función de la participación del lector. Él mismo puede participar activamente con los personajes y con los temas que aparecen en el CID. Y hay una serie de respuestas, de preguntas, trabajos que pueden acceder a distintos niveles, y eso sería, y podríamos al mismo tiempo enfrentarnos o tener un texto literario, histórico, y poder viajar por nuestra querida comunidad. Señor Casieri. Yo tengo un viaje placentero que es un libro, pero en realidad es un disco que se llama Libro, que es creo que es el penúltimo disco de Caetano Veloso, que se llama justamente Libro, y en el primer tema, que es Libros, habla justamente de que los libros son objetos trascendentes. Y me parece que es una recomendación muy, muy útil para el lector de Encontres. ¿Y dónde lo podría encontrar? ¿En qué editorial lo recuerda usted? Creo que Caetano Veloso está en Polygram, es un disco de Polygram que se puede encontrar en cualquier disqueria grande, en Snack, en el Corte Inglés, cualquier lugar. Pues moltíssimes gràcies als tres, i sí que les emplace a tornar-los a cridar per separar per a poder parlar, perquè són tantes i tan interessants les coses que n'hi ha així. I donem ara la benvinguda a Encontres a José Cardona, el persa, que acaba de publicar El persa, ese desconocido, en la editorial Mediavaca, un recull de textos i il·lustracions que reflecteixen el seu particular món de retallables, de contes i invents tan profitosos com la famosa mascareta mastegadora Bower Brown.